Buenos días, hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero en Dios se encuentren muy bien en este tiempo de Pascua, que se sigan ustedes gozando de la presencia del resucitado. Estoy aquí para meditar la siguiente catequesis que nos corresponde, pero antes de iniciar vamos a hacer nuestra oración pidiendo la presencia del Espíritu Santo, pidiendo la presencia de la Trinidad, para que siempre pues ella nos asiste, pero necesitamos también pedirle. Y vamos a hacer nuestra oración con la oración que Jesús enseñó a sus discípulos y que hoy nos enseña a nosotros. San Lucas 11, del 1 al 4. Una vez estaba en un lugar orando. Cuando terminó, uno de los discípulos le pidió: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús le contestó: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, como antes de iniciar nuestro tema, siempre hacemos un repaso del tema anterior. Recordemos nuestro tema anterior, en el cual veíamos que Jesús se hace compañero de camino de aquellos discípulos que van tristes, que van desanimados, que van desilusionados. ¿Por qué? Porque Jesús ha muerto y a ellos se les han acabado todas sus expectativas, todas sus esperanzas. Pero Jesús, que se hace su compañero de camino, les empieza a animar. Es entonces cuando en ellos se empieza a fortalecer la fe, la esperanza, la caridad. Y cuando ellos van a terminar de su camino, ya van a llegar a su pueblo, el día ya está terminando. A Jesús le invitan que se quede con ellos. Y como sabemos, Jesús acepta esta invitación y se queda a cenar. Cuando parte el pan, los discípulos le reconocen que es Él. Ellos no se quedan sentados, sino que inmediatamente se ponen de pie para regresar con sus hermanos que habían dejado y compartirles esta buena noticia de que Jesús vive con ellos, de que es verdad, que Jesús ha resucitado. Entonces urge el deseo de no quedarse ahí, sino de salir y de anunciar el mensaje de la buena noticia, sabiendo que el Espíritu Santo está con ellos. En nuestro tema de hoy, que es el número 21, regresamos un poco, porque como sabemos, vamos con el tiempo litúrgico. Debido al tiempo litúrgico hemos ido reflexionando nuestros temas y hemos dejado algunos. Por lo mismo, entonces, hoy vamos a regresar a la catequesis número 21 y se titula El Espíritu Santo nos ayuda a vivir la Eucaristía. Vemos pues que no se desconecta totalmente nuestro tema con el tema anterior. Su objetivo es continuar la oración de Jesús, animados por el Espíritu Santo, para vivir en alabanza y acción de gracias al Padre en nuestra vida diaria. Siempre nuestro tema parte de la vida, y partiendo de la experiencia de nuestra vida, tenemos unas preguntas. ¿Qué se necesita para llegar a una auténtica comunicación? ¿Por qué es importante cultivar una verdadera amistad?
¿Qué medios buscamos para encontrarnos con la persona amada? ¿Cómo descubrimos que una persona está enamorada? ¿Cómo es la comunicación entre los enamorados? Respondiendo a la primera pregunta, ¿qué se necesita para llegar a una auténtica comunicación? Vemos que es difícil en la vida diaria, en la vida cotidiana, vivir una buena comunicación. Para que podamos lograrlo, es importante escuchar, es importante tener una buena atención, estar dispuestos, tener confianza, tener reciprocidad, que pueda haber esa confianza entre el que habla y el que escucha. No es fácil, la comunicación se requiere de un ejercicio continuo, pero que la comunicación es muy importante en la vida de la familia, en la comunidad, con las personas con las que convivimos, porque si no hay buena comunicación, no nos podemos entender, porque el mensaje no llega como nosotros quisiéramos que llegara. Entonces, si no hay una buena comunicación, vienen los problemas, los conflictos. Entonces, por eso es necesaria una buena comunicación. Esta realidad, hermanos, que vivimos en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, también debe haberla entre Dios y nosotros. Para que haya una buena comunicación, también se necesita de ejercitarnos, de practicarnos. Y vamos a ir viendo en nuestro tema cómo se puede ir dando esta comunicación entre los hijos de Dios y Él. Vamos a ver también que es necesario que en la Eucaristía, cada vez que terminamos la Eucaristía, el sacerdote nos dice: pueden ir en paz a comunicar lo que aquí han vivido, lo que aquí han celebrado. Esto quiere decir que la Eucaristía no se queda ahí, no termina ahí, sino que continúa, se prolonga en nuestra vida diaria. ¿Y quién nos ayuda a vivir la Eucaristía, que es la oración por excelencia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se ha quedado con nosotros desde que Jesús se fue al cielo. Él está por su Santo Espíritu y Él es quien nos ayuda a prolongar la oración de la Eucaristía, para que el ser humano, el Hijo de Dios, los hijos de Dios, vivan en una constante comunicación con Dios, en una actitud orante durante todo el día. Así pues, cuando estemos haciendo nuestro trabajo diario, barriendo, lavando, trabajando en la fábrica, es estar orando constantemente. Y desde el primer momento que despertamos, la primera hora del día, ofrecerle a Dios, nuestro Padre, nuestro trabajo, para que este trabajo se haga oración. Y así hagamos lo que hagamos, estamos agradando al Padre, porque nos estamos relacionando con Él, estamos orando. Y propiamente el domingo, como lo sabemos, es el día del Señor, es el día en que celebramos su pasión, su muerte y su resurrección. Celebramos entonces esta acción de gracias. Por eso Eucaristía significa acción de gracias. Vamos a la misa, vamos a la Eucaristía, a agradecerle a Dios por todo lo que he recibido durante la semana. Le agradezco. Así pues, entonces, la Eucaristía no solamente la voy a vivir el domingo y ahí se termina mi compromiso. La Eucaristía la voy a vivir durante todo el día y durante toda
la semana. Y como ya mencionábamos, pues es el Espíritu Santo quien nos va a iluminar, quien nos va a ayudar, quien nos va a decir cómo ofrecer nuestro trabajo para que este trabajo se haga oración. Hermanos, tenemos la cita de San Lucas 21:36. Bueno, aquí en nuestra Biblia lo podemos ver, Lucas 21:36, donde nos menciona que permanezcamos vigilantes, que permanezcamos en oración, que nuestra oración sea en todo momento, en todo tiempo. También San Pablo nos recomienda en su primera carta a los Tesalonicenses 5:17, nos dice: oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu. Entonces vemos que San Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses también nos da esta recomendación de orar sin cesar, de no apagar al espíritu, no apagar las inspiraciones del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, pues nuestro tema nos quiere decir que toda nuestra vida debe de ser de constante oración. Hermanos, pues vivir en constante oración es vivir siempre en la presencia de Dios. Así dice el documento de Puebla, confrontando su número 213, nos dice: una espiritualidad de la vida cotidiana hace de toda nuestra vida un verdadero gesto litúrgico. Y la liturgia, como ya lo hemos mencionado, ya lo hemos visto en nuestros temas anteriores, pues es ese culto que le damos a Dios Padre. Entonces, una espiritualidad de la vida cotidiana hace de toda nuestra vida un verdadero gesto litúrgico. Esto lo podemos profundizar más en nuestro documento de Puebla. Así, entonces, nuestra vida debe ser una constante oración. Y el Espíritu Santo que habita en nuestro corazón nos ayuda a ser conscientes de que a pesar de las dificultades que vivimos, que tenemos, necesitamos ejercitarnos en la oración. ¿Cómo se aprende a orar? Ahí ejercitándonos, haciéndolo. Algo que queramos aprender, lo vamos a aprender haciéndolo, practicándolo. Así es la oración. Se hace un hábito cuando nosotros nos esforzamos por hacerlo continuamente. Animados por este espíritu, hermanos, perseveremos fieles en la oración, como Jesús. Jesús, su alimento fue hacer la voluntad del Padre, y otro de su alimento era la oración. Nos dice la palabra de Dios que cuando él terminaba su apostolado, se iba a los lugares solitarios para hablarle a su Padre, para orar, para decirle qué había pasado durante el día, ¿verdad? Entonces, el ejemplo de oración es Jesús, y un discípulo que somos nosotros, pues ese debe de ser también nuestro compromiso, orar continuamente. Y pues la oración nos va a dar fuerza, nos va a dar fortaleza, nos va a dar ánimo para seguir adelante. Entonces, pues es importante la oración en nuestra vida. Decía nuestra madre fundadora: así como el agua es necesaria para la planta, así la oración debe ser necesaria para su alma. Entonces, pues esta es la recomendación, hermanos, que yo también les haría a través de la Madre Sofía. Recordemos, hermanos, que después de cada catequesis se nos queda una tarea, se nos queda un compromiso para vivirlo durante la semana.
Y la tarea es la siguiente: ¿a qué nos comprometemos después de haber participado en la Eucaristía? ¿Cómo haremos vida en nuestra familia esta catequesis? ¿Qué haremos para acrecentar nuestra comunión de amor con el Padre Dios? ¿Cómo integraremos nuestra fe y nuestra vida cotidiana? ¿Cómo compartiremos con los demás este mensaje? ¿Cuál mensaje? El mensaje que hemos meditado en esta catequesis. Y terminamos nuestra catequesis haciendo nuestra celebración, en el que Jesús nos invita a seguir orando, y nosotros le agradecemos a Dios el Padre por su presencia en Jesús resucitado, quien nos vino a enseñar cómo dirigirnos a nuestro Padre Dios, quien nos vino a enseñar cómo vivir en constante armonía, en constante comunicación con nuestro Padre Dios. Le agradecemos pues a Jesús su presencia entre nosotros. Le agradecemos a nuestra Madre Santísima, que siempre nos acompaña, que siempre alienta nuestra fe, que siempre nos dice: ánimo, yo estoy con ustedes. Bueno, hermanos, pues los documentos a profundizar para que quede más fundamentado nuestro tema o nuestra catequesis, como ya hemos mencionado, es el documento de Puebla, es el Vaticano II en su Constitución Gaudium et Spes, y el Catecismo de la Iglesia Católica. Estos tres documentos nos pueden ayudar a profundizar más en nuestra catequesis. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos en 8 días. Dios les bendiga.